La Universidad del Bosque, junto con la Fundación de Alpina, estuvieron trabajando en conjunto para mejorar sus herramientas pedagógicas. En este caso, se trabajó con niños de 2 a 5 años con la herramienta llamada Cómo Suena, la cual está fabricada a partir de materiales reciclables y de bajo costo. Su proceso de construcción es sencillo, ya que los materiales son totalmente asequibles, como cajas de alpinito y cartón, siendo fáciles de manipular para los adultos. Se mejoró con el fin de tener una forma más eficiente, cumpliendo en su totalidad con el objetivo pedagógico de estimular el sentido auditivo y del tacto a través de sonajeros, identificando los sonidos, teniendo en cuenta factores como secuencia, color y tamaño. Eso, morado. Ahora, ¿qué creen que siga? ¿Qué caja sigue acá? A partir de las comprobaciones se generaron nuevos desarrollos en los sonajeros, esto para mejorar su funcionalidad. La herramienta permite la exploración de diferentes materiales naturales y del común por parte de los niños, lo que ayuda a la diferenciación de texturas. También les permite la identificación del sonido a través de los objetos que se encuentran en el interior de cada sonajero. La estructura base está diseñada para que tengan diferentes modos de juego gracias a los 2 niveles y agujeros donde los niños pueden tener variedad de aplicaciones. Durante el proceso y desarrollo de la herramienta fue de vital importancia contar con el apoyo de los pedagogos para así poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad. La Universidad del Bosque se siente orgullosa de poder intervenir este tipo de proyectos a través del diseño para fundaciones como AEIOTU.